La última vez que escuché la voz de mi hermano Marcos fue a las 3:27 de la madrugada. Lo sé porque todavía miro mi teléfono cada noche a esa hora exacta, esperando que vuelva a sonar. Han pasado 8 meses desde esa llamada, 8 meses desde que mi hermano desapareció sin dejar rastro. Y cada palabra que me dijo esa noche sigue resonando en mi cabeza como una advertencia que no supe interpretar a tiempo. Si me hubiera dado cuenta entonces de lo que realmente estaba diciéndome, si hubiera prestado más atención al miedo en su voz, tal vez todo habría sido diferente. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado mi historia y cuántas familias necesitan escuchar esto. Aquella noche desperté con el teléfono vibrando insistentemente sobre mi mesa de noche. Medio dormida, con los ojos apenas abiertos, vi el nombre de Marcos iluminado en la pantalla. Mi hermano mayor, mi protector, el que siempre había sido la roca inquebrantable de nuestra familia, el que nunca mostraba debilidad. Marcos, son las 3 de la mañana, respondí con voz ronca, todavía envuelta en las sábanas. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Necesitaba escuchar tu voz, Ana. Su voz sonaba extraña, tensa, quebrada, como si estuviera conteniendo algo enorme dentro de su pecho, algo que no podía decir en voz alta, pero que lo estaba ahogando. Había un ruido de fondo persistente, como si estuviera en un auto en movimiento a alta velocidad, y cada tanto se escuchaba lo que parecía ser el sonido de otro vehículo muy cerca. ¿Dónde estás? Me senté en la cama completamente despierta ahora, con el corazón comenzando a latir más rápido. Marcos nunca llamaba tarde, nunca llamaba, sin una razón concreta y planificada. Era metódico, organizado, predecible. Esta llamada era completamente fuera de lugar. ¿Estás manejando? ¿Estás solo? Ana, solo escúchame, por favor. Sí, no lo sé si estoy bien. Hizo una pausa larga y tensa, y escuché lo que definitivamente era otra voz en el fondo, masculina, diciendo algo que no pude distinguir claramente. Ana, si algo me pasa, si mañana no sabes de mí, quiero que sepas que todo lo que hice durante estos últimos 3 años fue para protegerlos a ti y a mamá. Todo fue por ustedes. ¿De qué estás hablando? El pánico comenzó a trepar por mi garganta como una planta venenosa. Marcos, me estás asustando muchísimo. ¿Qué está pasando? ¿Estás en problemas? ¿Necesitas que llame a alguien? Prométeme algo, Ana. Su voz se quebró de una manera que nunca había escuchado antes. Mi hermano, que había sido mi héroe desde que era niña, sonaba aterrorizado. Prométeme que vas a cuidar a mamá, que vas a estar bien sin importar lo que pase en los próximos días. Sin importar lo que escuches sobre mí en las noticias o lo que te diga la gente. Nada de lo que vas a escuchar será toda la verdad. Marcos, para. Espera un momento. Necesito que me expliques qué está pasando ahora mismo. Escucha con atención porque no tengo mucho tiempo. Hay cosas que no sabes, cosas terribles que he mantenido en secreto durante años porque pensé que era lo mejor para protegerlas. Pero si desaparezco, si algo sale mal esta noche. Se detuvo abruptamente y escuché con claridad el sonido de frenos chirriando violentamente, como si alguien estuviera tratando de detener un vehículo de emergencia. Luego una voz desconocida gritó algo incomprensible. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Hay un sobre en mi apartamento, debajo del colchón de mi cama, del lado izquierdo. Ahí está todo documentado. La verdad sobre papá, sobre cómo realmente murió, sobre el dinero que ha estado llegando a mi cuenta, sobre todo el tiempo que he estado investigando. Y Ana, esto es lo más importante, si algo me pasa, no confíes en nadie de la policía local, especialmente no en el detective López. Y tampoco confíes en Ricardo Salazar, no importa cuánto te diga que quiere ayudar. La línea se cortó de golpe, dejándome con el teléfono pegado a la oreja y el sonido de mi propia respiración agitada, llenando el silencio. Intenté llamarlo de vuelta inmediatamente, con las manos temblando tanto que casi dejo caer el teléfono. 1 vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Cada llamada fue directamente al buzón de voz. Su voz grabada sonaba tan normal, tan tranquila. Hola, es Marcos. Deja tu mensaje. Esa normalidad contrastaba horriblemente con el miedo que había escuchado momentos antes. Le mandé mensajes desesperados. ¿Estás ahí? Marcos, por favor contéstame. Me estás asustando mucho. Llámame en cuanto veas esto. Por favor, necesito saber que estás bien. Ninguno fue entregado. Los mensajes quedaban con una sola palomita. Era como si su teléfono hubiera dejado de existir completamente. Como si se lo hubieran tragado la tierra. Me quedé despierta el resto de la noche, sentada en mi cama con las luces encendidas, mirando fijamente mi teléfono, esperando, rogando que volviera a sonar. Intenté convencerme de que tal vez se le había acabado la batería, que había sido una falsa alarma, que Marcos me llamaría en la mañana, riéndose de mi preocupación. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo terrible había sucedido.
A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, me vestí rápidamente y conduje hasta su apartamento. El tráfico matutino todavía no comenzaba y las calles estaban inquietantemente vacías. Toqué la puerta de su departamento durante 20 minutos seguidos, golpeando cada vez más fuerte, sin importarme si despertaba a los vecinos. Marcos, soy yo, Ana. Ábreme por favor. Nada, solo un silencio denso y amenazador. Llamé al casero, el señor Hernández, quien vivía en el primer piso. Lo desperté y no me importó. Necesito que abra el apartamento de mi hermano. Es una emergencia. El señor Hernández, todavía en pijama y con cara de pocos amigos, subió con sus llaves. Pero antes de abrir me dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Lo siento, señorita Ana, pero el señor Marcos salió ayer en la tarde como a las 5. Lo vi bajando con 2 maletas grandes y una mochila. Le pregunté si se iba de viaje y me dijo que estaría fuera por un tiempo indefinido. Parecía nervioso, apurado. ¿2 maletas? Marcos nunca había mencionado ningún viaje, ni a mí ni a mamá, y él siempre nos avisaba de todo. ¿Vio si iba solo? Iba solo, pero había un auto esperándolo abajo. Un auto negro con vidrios polarizados. No pude ver quién manejaba. Llamé inmediatamente a su trabajo, la firma de contadores donde llevaba 5 años trabajando. Su asistente, la señorita Gabriela, me atendió con su habitual eficiencia. Buenos días, Ana. El señor Marcos no vino hoy, me dijo antes de que pudiera preguntar. De hecho, llamó ayer por la tarde diciendo que necesitaba tomar unos días libres por una emergencia familiar. Dijo que no sabía exactamente cuándo volvería. Nos tomó por sorpresa porque tiene varios clientes importantes esperando sus reportes. ¿Emergencia familiar? Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. No había ninguna emergencia en nuestra familia. Mamá estaba bien, visitando a mi tía Beatriz en Guadalajara como hacía cada año. Yo estaba bien. ¿Qué emergencia podría haber inventado Marcos? ¿Le dijo algo más? ¿Mencionó a dónde iba o con quién? No, solo que era urgente y personal. Sonaba muy serio, muy diferente a como normalmente es él. ¿Pasó algo, Ana? ¿Deberíamos preocuparnos? Llamé a todos sus amigos, a sus compañeros de la universidad, a cualquiera que pudiera tener, aunque fuera una pista de dónde estaba mi hermano. Nadie había hablado con él en los últimos días. Nadie sabía nada. Hasta que llamé a Luis, su mejor amigo desde la secundaria, el que había sido como un hermano para nosotros durante años. Ana, su voz sonaba grave y preocupada. Marcos me llamó hace exactamente 2 semanas. Fue una conversación muy extraña, muy fuera de lo normal. Me preguntó que, si algo le pasaba, si algo le sucedía a él, si yo podría cuidar de ti y de tu mamá. Le pregunté de qué demonios estaba hablando y solo me dijo que estaba metido en algo peligroso, algo muy grande, pero que era por una buena causa. Dijo que estaba haciendo lo correcto, después de muchos años de injusticia. ¿Y no pensaste en decírmelo? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Luis, mi hermano te dijo que estaba en peligro y no nos avisaste. Me hizo prometerle que no diría nada, que los mantendría tranquilas mientras él resolvía todo. Dijo que si les decía algo, las pondría en peligro también. Pensé que estaba exagerando, que tal vez estaba estresado del trabajo. Nunca pensé que fuera algo realmente serio. Ana, ¿dónde está Marcos? No lo sé. Esa es la verdad. No lo sé y estoy aterrada. 2 días después, cuando Marcos no respondía a nadie, cuando sus cuentas de redes sociales permanecían inactivas, cuando su teléfono seguía apagado, presenté un reporte oficial de persona desaparecida en la estación de policía local. El detective López, un hombre de unos 50 años, con el cabello completamente gris, ojos cansados y una expresión de haber visto demasiado en su carrera, me recibió en su oficina llena de archivos y tazas de café vacías. Tomó mi declaración mientras yo intentaba controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Señorita Castillo, su hermano es un hombre adulto de 32 años. A veces la gente necesita desaparecer por un tiempo, tomarse un respiro de sus responsabilidades. Generalmente regresan en unos días. Esto no es normal para él, insistí, inclinándome hacia adelante en mi silla. Mi hermano es la persona más responsable que conozco. Nunca desaparecería sin avisar. Me llamó la madrugada antes de desaparecer y sonaba absolutamente aterrorizado. Había alguien más con él. Escuché voces de fondo, ruidos extraños. Le dijo algo específico sobre dónde estaba o con quién. El detective López tomaba notas en un cuaderno desgastado, pero su lenguaje corporal sugería que no estaba tomando esto tan en serio como yo necesitaba. Mencionó que había un sobre escondido debajo de su colchón en su apartamento. Dijo que ahí estaba toda la verdad sobre cosas que yo no sabía. Habló de nuestro padre, de dinero, de secretos, y me advirtió específicamente que no confiara. Me detuve justo a tiempo, recordando las palabras exactas de Marcos. No confíes en el detective López. Tragué saliva y cambié lo que iba a decir. Me advirtió que no confiara en algunas personas, pero la llamada se cortó antes de que pudiera decirme quiénes.
El detective López levantó una ceja, estudiándome con más atención ahora. ¿Tiene acceso al apartamento de su hermano? No tengo llave, pero puedo conseguir que el casero nos deje entrar. Eso hicimos esa misma tarde. 3 horas después estábamos los tres, el detective López, el señor Hernández y yo, parados en el apartamento de Marcos. Todo estaba en perfecto orden, demasiado perfecto. La cama estaba hecha con las esquinas dobladas con precisión militar, como le había enseñado nuestro padre cuando éramos niños. Los platos estaban lavados, secados y guardados meticulosamente en los gabinetes. Ni una sola prenda de ropa fuera de lugar. La taza de café que siempre dejaba en el escritorio no estaba. Los zapatos estaban todos alineados en el closet. Era como si alguien hubiera limpiado el apartamento meticulosamente, borrando cualquier rastro de vida cotidiana antes de irse. Pero había cosas que faltaban, y eso me llamó profundamente la atención. La laptop de Marcos. Esa computadora cara que había comprado apenas 6 meses atrás y que llevaba a todas partes. No estaba sobre su escritorio, donde siempre la dejaba. Su teléfono celular tampoco estaba en ninguna parte. Y cuando abrí su closet con manos temblorosas, vi que faltaba su chaqueta de cuero favorita. Esa chaqueta café desgastada que papá le había regalado para su cumpleaños número 21. La que Marcos usaba cuando necesitaba sentirse cerca de papá, cuando enfrentaba algo difícil. Marcos nunca se separaba de esa chaqueta en situaciones importantes. El detective López revisaba cajones con movimientos metódicos, pero su expresión seguía siendo escéptica. No veo señales de forcejeo ni de que alguien haya entrado por la fuerza, señorita Castillo. Parece que su hermano simplemente empacó y se fue voluntariamente. Pero el sobre, insistí, caminando hacia la cama. Él me dijo específicamente que había un sobre debajo del colchón. Levanté el colchón con manos temblorosas, del lado izquierdo como Marcos había especificado en nuestra última conversación. Y ahí estaba, escondido entre el colchón y el somier. Un sobre manila grueso, pesado, sellado con múltiples capas de cinta adhesiva transparente. Como si Marcos hubiera querido asegurarse de que nadie lo abriera accidentalmente. Mi nombre estaba escrito en su letra familiar en el frente. Para Ana. Solo para Ana. Abrir en caso de emergencia. Tomé el sobre con reverencia, sintiendo el peso de los secretos que contenía. Dentro había documentos, muchos más documentos de los que esperaba. Extractos bancarios organizados por fecha. Fotografías impresas en papel fotográfico de alta calidad. Cartas escritas a mano en la letra meticulosa de Marcos. Artículos de periódico antiguo sobre el accidente de papá. Reportes policiales marcados con resaltador amarillo. Y una nota, escrita específicamente para mí, en varias páginas de papel bond dobladas con cuidado. Ana, comenzaba la carta con la letra familiar de mi hermano. Si estás leyendo esto, significa que algo salió muy mal. Significa que no pude protegerme lo suficientemente bien o que subestimé a las personas contra las que estoy luchando. Lo que voy a contarte en estas páginas va a cambiar absolutamente todo lo que crees saber sobre nuestra familia, sobre la muerte de papá, sobre los últimos 10 años de nuestras vidas. Papá no murió en un simple accidente automovilístico hace 10 años como nos dijeron mamá, la policía y todos los demás. Esa historia que nos contaron, esa narrativa de que perdió el control en una curva mojada y se estrelló contra un árbol, es una mentira cuidadosamente construida. Papá fue asesinado deliberadamente, y yo he estado investigando quién ordenó su muerte y por qué durante los últimos 3 años de mi vida. Dedicando cada momento libre a descubrir la verdad, el mundo se detuvo por completo a mi alrededor. El detective López leyó por encima de mi hombro y su expresión cambió completamente, pasando de escéptica a seria en un instante. Señorita Castillo, necesito llevar esto a la estación ahora mismo. Esto es evidencia potencial de una investigación criminal. Esto podría cambiar todo el caso de la desaparición de su hermano. No. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Primero voy a leer todo. Necesito saber qué descubrió mi hermano. Señorita, esto es un procedimiento oficial. No puedo permitirle que. Entonces llame refuerzos o haga lo que tenga que hacer. Pero voy a leer esta carta completa antes de que se lleven cualquier cosa. El detective López me estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien. Leí la carta aquí, pero yo me quedo presente como testigo. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla borrosa de la que no podía despertar. La policía abrió oficialmente una investigación sobre la desaparición de Marcos y comenzó a revisar metódicamente todos los documentos que había dejado en ese sobre. Pero yo, desconfiando de las advertencias específicas de mi hermano sobre el detective López, me quedé con copias fotográficas de absolutamente todo que había tomado rápidamente con mi teléfono antes de que se llevaran los originales. En las noches, cuando mamá dormía en su cuarto, sin saber todavía la magnitud de lo que estaba sucediendo porque no quería asustarla, sin tener toda la información, yo me quedaba despierta hasta el amanecer, estudiando cada página, cada fotografía, cada extracto bancario, tratando desesperadamente de entender qué había descubierto Marcos que lo había puesto en tan grave peligro.
Había extractos bancarios de una cuenta que nunca antes había visto ni sabía que existía. Una cuenta a nombre de Marcos abierta exactamente 3 años atrás en un banco diferente al que normalmente usábamos. Depósitos regulares y consistentes de exactamente $5,000 cada mes durante los últimos 36 meses. Todos los depósitos provenían de transferencias electrónicas de una empresa llamada Industrias del Norte. Busqué inmediatamente en internet usando mi laptop. Industrias del Norte había sido una empresa de importación y exportación que fue clausurada hacía 8 años por las autoridades federales debido a actividades ilegales relacionadas con lavado de dinero procedente del narcotráfico. Pero los depósitos en la cuenta bancaria de Marcos habían comenzado hace solo 3 años, 5 años completos después del supuesto cierre definitivo de la empresa. Alguien todavía estaba usando el nombre de esa empresa, operando bajo su identidad. Y más extraño y escalofriante aún, cada depósito venía acompañado de una nota en el campo de referencia que decía exactamente lo mismo. Pago por silencio mensual. Había fotografías, docenas y docenas de ellas, todas meticulosamente organizadas por fecha y ubicación. Hombres en trajes caros de marcas que reconocí, entrando y saliendo de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, en una zona industrial que yo sabía estaba prácticamente desierta. Marcos había estado siguiéndolos durante meses, tal vez años, documentando obsesivamente sus movimientos, sus patrones, sus reuniones. Cada fotografía tenía escrita en el reverso la fecha exacta, la hora precisa hasta el minuto, y notas detalladas en la letra apretada de Marcos. Reunión mensual, intercambio de maletines, llegada de vehículo con placas del estado de Sinaloa, presencia de escoltas armados. En una de las fotografías, tomada con un lente telescópico que debió haber costado una fortuna, reconocí a alguien que hizo que mi sangre se helara completamente en mis venas. Ricardo Salazar, el supuesto mejor amigo de mi padre desde la universidad, el que había llorado desconsoladamente en su funeral mientras sostenía a mamá que apenas podía mantenerse en pie, el que nos había ayudado económicamente durante los primeros meses difíciles después de la muerte de papá cuando el dinero escaseaba, el que mamá todavía consideraba prácticamente parte de la familia y que nos visitaba regularmente para las fiestas. Ahí estaba, en la fotografía granulada pero inconfundible, estrechando la mano de un hombre que yo no reconocía pero que claramente era importante, rodeado de guardaespaldas con bultos visibles bajo sus chaquetas que solo podían ser armas. Pero había más, mucho más. En otra fotografía, tomada desde un ángulo diferente del mismo almacén, aparecía alguien más que me hizo sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. El detective López, el mismo detective que estaba supuestamente investigando la desaparición de mi hermano, entrando al almacén con un sobre amarillo bajo el brazo. Sentí náuseas tan fuertes que tuve que correr al baño. Si el detective López estaba involucrado en lo mismo que Ricardo Salazar, si formaba parte de esta red criminal que Marcos había estado investigando, entonces yo había cometido el error más grande y potencialmente fatal de mi vida. Le había entregado toda la evidencia original directamente al enemigo. Marcos había estado investigando una red de corrupción que incluía no solo a criminales, sino también a miembros de la policía local. Y yo, en mi desesperación e ingenuidad, sin saber realmente en quién confiar, había puesto toda la evidencia que mi hermano había recopilado durante años directamente en manos de uno de los corruptos. Tenía que actuar rápido antes de que destruyeran las pruebas o, peor aún, antes de que vinieran por mí también. Esa misma noche, después de asegurarme de que todas las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas con llave, saqué todas las copias fotográficas que había tomado, las imprimí en alta resolución usando toda la tinta de mi impresora, las organicé cuidadosamente en un folder nuevo y las escondí en casa de mi mejor amiga Clara, quien vivía al otro lado de la ciudad. Clara, necesito que guardes esto por mí, le dije entregándole el folder sellado con cinta. Son documentos muy importantes relacionados con Marcos. No los abras, no se los muestres a nadie, y si algo me pasa, si no sabes de mí por más de 2 días, llévalos directamente a la Fiscalía Federal. No a la policía local, a la federal. ¿Me entiendes? Ana, me estás asustando muchísimo. ¿Qué está pasando realmente? Solo prométeme que lo harás. Clara me miró con ojos llenos de preocupación pero asintió. Te lo prometo. La carta de Marcos continuaba en varias páginas más, cada una revelando secretos más oscuros que la anterior. Ana, después de que papá murió en ese supuesto accidente hace 10 años, nunca me sentí completamente bien con la historia oficial que nos contaron. Algo en mi interior, algún instinto que no podía ignorar, me decía que las cosas no cuadraban correctamente. Un accidente, dijeron todos. Simplemente perdió el control del auto en una curva mojada por la lluvia, pero papá era el conductor más cuidadoso, más precavido que jamás he conocido. Nunca excedía el límite de velocidad. Siempre usaba el cinturón. Revisaba los frenos del auto religiosamente cada mes. La idea de que simplemente perdiera el control no tenía sentido para mí.
así que hace 3 años. Cuando cumplí 29 y había ahorrado suficiente dinero de mi trabajo, tomé la decisión de investigar por mi cuenta lo que realmente había sucedido. Contraté discretamente a un investigador privado, un hombre llamado Ernesto Vega, que había sido policía federal antes de retirarse. Alguien que sabía moverse en ambos lados de la ley. Le pagué para que consiguiera el reporte policial original completo del accidente de papá. No solo el resumen que nos dieron a nosotros, sino todos los documentos técnicos, todas las fotografías de la escena, todos los testimonios. Lo que descubrió me cambió la vida para siempre y confirmó mis peores sospechas. Había detalles cruciales en ese reporte completo que nunca nos dijeron a mamá ni a mí. Detalles que habían sido convenientemente omitidos del resumen oficial. Los frenos del auto de papá no fallaron por desgaste natural o por un defecto de fábrica como sugería el reporte resumido. Habían sido cortados deliberadamente. El mecánico forense que revisó el vehículo lo documentó claramente en su reporte técnico. Corte limpio en la línea de freno, hecho con herramienta especializada. No es falla mecánica, es sabotaje intencional. Pero ese detalle nunca llegó al reporte final que se les entregó a las familias. Alguien lo suprimió, alguien con poder suficiente para alterar documentos oficiales. Ana, papá no murió en un accidente, fue asesinado. Y luego encubrieron su asesinato, haciéndolo parecer un simple accidente desafortunado. Mis manos temblaban tanto que tuve que poner los papeles sobre la mesa del comedor para poder seguir leyendo. Las lágrimas nublaban mi visión. Mi padre amado que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había ayudado con mi tarea de matemáticas, que me había dado mi primer libro de misterio, que despertó mi amor por las historias, había sido asesinado. Y Marcos lo había sabido durante 3 años completos, sin decirme nada, cargando solo con ese peso terrible. Continué leyendo aunque cada palabra me dolía físicamente, como si alguien estuviera clavando agujas en mi corazón. Seguí investigando más profundo. Descubrí que papá no solo era contador en una firma respetable como siempre creímos. Durante los últimos 2 años antes de su muerte, había estado trabajando secretamente como contador principal de Industrias del Norte. Lo habían contratado específicamente por su reputación de ser meticuloso y honesto. Pero lo que papá no sabía, cuando aceptó ese trabajo, era que Industrias del Norte era una fachada elaborada para una operación masiva de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Cuando papá, finalmente, se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, cuando descubrió los libros dobles, las cuentas fantasmas, las transferencias ilegales, hizo exactamente lo que su conciencia le dictaba. Sino comenzó a recopilar evidencia meticulosamente. Copió archivos, fotografió documentos, grabó conversaciones. Estaba preparando un caso completo, irrefutable, para entregarlo directamente a las autoridades federales. Iba a testificar contra toda la organización. Pero antes de que pudiera entregar esa evidencia, antes de que pudiera cumplir su plan de exponer la verdad, alguien descubrió lo que estaba haciendo, y lo mandaron matar. Ricardo Salazar, el supuesto mejor amigo de papá desde sus años de universidad, el que había sido padrino en nuestro bautizo, no era simplemente un amigo cercano. Era el socio principal y fundador de Industrias del Norte. Él había reclutado a papá específicamente porque sabía que papá era confiable, que haría bien su trabajo, sin hacer preguntas incómodas. Pero cuando papá empezó a hacer exactamente esas preguntas, cuando descubrió la verdad, Salazar tomó la decisión de eliminarlo. Él ordenó directamente el asesinato de papá, y luego, con una crueldad que todavía me quita el sueño, vino a nuestro funeral, lloró junto a nosotros, nos ayudó económicamente, se ganó nuestra confianza completa. Todo mientras sabía perfectamente que él había sido quien ordenó la muerte de papá Dana. Durante los últimos 3 años completos, he estado viviendo una doble vida que me ha consumido cada minuto de cada día. Por fuera seguía siendo el contador normal, trabajando en mi oficina, saliendo con amigos, visitándolas a ti y a mamá los domingos. Pero por dentro, cada momento libre que tenía lo dedicaba a esto. He estado recopilando evidencia meticulosamente contra toda la red criminal. No solo contra Ricardo Salazar, sino contra los 5 policías corruptos que trabajan para él, incluyendo al detective López. Contra los 3 jueces locales que han estado encubriendo casos relacionados con Industrias del Norte. Y contra los 7 empresarios prominentes de la ciudad que han estado usando la infraestructura de Industrias del Norte como fachada para lavar millones de dólares cada año. Esta conspiración es mucho más grande, más profunda, más peligrosa de lo que jamás imaginé cuando comencé. Pero hace exactamente 2 semanas cometí un error fatal que puso todo en riesgo. Traté de acercarme directamente a uno de los hombres de Salazar, un tipo llamado Javier Mendoza que trabaja como su chofer y guardaespaldas personal. Pensé que tal vez podría convencerlo de testificar a cambio de protección,
que tal vez estaría dispuesto a volverse informante. Fue estúpido, imprudente, demasiado arriesgado. Me descubrieron casi inmediatamente. Mendoza le contó todo a Salazar. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla de vigilancia constante. He estado recibiendo llamadas anónimas a todas horas del día y de la noche. Siempre el mismo mensaje. Sabemos lo que estás haciendo. Deja de investigar o te va a pasar lo mismo que a tu padre. Alguien entró a mi apartamento hace una semana mientras yo estaba en el trabajo. No robaron nada visible, no destruyeron nada, solo movieron cosas del lugar sutilmente. Mi laptop había sido encendida. Mis cajones estaban ligeramente abiertos. Querían que supiera que pueden llegar a mí cuando quieran, que no estoy seguro ni en mi propia casa. Por eso tomé las precauciones que tomé. Por eso empaqué maletas. Por eso escondí este sobre específicamente para ti. Si estás leyendo esto significa que finalmente me alcanzaron, que no logré escapar a tiempo. Ana, si algo me pasa, si desaparezco o si encuentran mi cuerpo en algún lugar, necesito que sepas que no fue suicidio, no fue accidente, no fue nada de lo que probablemente van a decir. Fue Salazar, y necesito desesperadamente que seas más inteligente que yo, más cuidadosa, más precavida. No confíes en nadie de la policía local, absolutamente nadie. Están todos comprados o intimidados. Especialmente no confíes en el detective Carlos López. Él ha estado en la nómina de Salazar durante al menos 10 años, según los registros que encontré. Él fue quien específicamente alteró el reporte del accidente de papá, quien suprimió la evidencia del sabotaje, quien se aseguró de que todo pareciera un simple accidente desafortunado. Ana, si estás leyendo esto y yo no estoy ahí para protegerte, necesito que hagas exactamente lo siguiente. Toma toda esta evidencia, todas estas copias que he organizado cuidadosamente durante años, y llévalas directamente a la Fiscalía Federal, no a la Policía Estatal, no a ninguna autoridad local, directamente a los federales. Hay un agente federal específico en quien puedes confiar completamente. Su nombre es Martín Ruiz. Fue compañero de cuarto de papá durante sus años en la universidad, aunque probablemente nunca lo conociste porque trabajaba en otra ciudad. Pero cuando descubrí la verdad sobre la muerte de papá, lo busqué discretamente. Él ha estado siguiendo los movimientos de Salazar durante años como parte de una investigación federal más grande sobre redes de lavado de dinero. Le he estado pasando información de manera anónima durante los últimos 6 meses. Si me pasa algo, él es el único en quien puedes confiar. Su número telefónico está al final de esta carta. Memorízalo. No lo guardes en tu teléfono porque podrían estar monitoreando tus comunicaciones. Solo memorízalo y úsalo únicamente si es absolutamente necesario. Mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa tratando de procesar toda esta información abrumadora. El detective López, el hombre que había tomado mi declaración con expresión comprensiva, que había prometido hacer todo lo posible para encontrar a Marcos. Era parte de la red criminal que había matado a papá y que ahora tenía a mi hermano. Probablemente ya había destruido la evidencia original que le había entregado tan ingenuamente. Probablemente Salazar ya sabía que yo sabía algo. Esa noche, a pesar del terror que sentía, a pesar de cada instinto que me gritaba que me quedara en casa, donde estaba relativamente segura, tomé una decisión que sabía que era arriesgada pero necesaria. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando en casa de Ricardo Salazar. Necesitaba alguna pista de dónde podría estar mi hermano. Así que, a las 9 de la noche, cuando oscureció completamente, conduje hasta su casa. Era una mansión enorme en la mejor zona residencial de la ciudad, con jardines perfectamente manicurados, fuentes ornamentales y una cerca de hierro forjado que rodeaba toda la propiedad. Demasiado grande, demasiado lujosa para alguien que supuestamente era solo un empresario retirado que había hecho inversiones inteligentes. Me estacioné a media calle de distancia, en un lugar oscuro entre 2 faroles que no funcionaban, y apagué todas las luces de mi auto. Desde ahí tenía una vista parcial de la entrada principal y del camino de acceso. Durante las primeras 2 horas no pasó absolutamente nada. La casa estaba bien iluminada, pero no se veía movimiento. Consideré irme, admitir que esto era una idea terrible, volver a casa y llamar al agente federal Martín Ruiz como Marcos había instruido. Pero entonces, exactamente a las 11:07 de la noche, según el reloj de mi tablero, vi movimiento que hizo que mi corazón se detuviera. Un auto negro, grande, con vidrios completamente polarizados, se detuvo frente a la casa. 2 hombres enormes, claramente guardaespaldas o matones, bajaron del asiento delantero. Uno de ellos abrió la cajuela, y entonces, con movimientos coordinados y practicados, ambos sacaron algo grande envuelto en una lona azul, algo del tamaño aproximado de un cuerpo humano. No podía respirar. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo, pero mi corazón ya sabía la verdad terrible. ¿Era Marcos? ¿Estaba viendo a 2 hombres cargar el cuerpo de mi hermano envuelto en una lona? Tomé fotografías frenéticamente con mi teléfono.
acercando el zoom lo más que podía, aunque mis manos temblaban tan violentamente que la mitad de las fotos salieron completamente borrosas y inutilizables. Los hombres entraron a la propiedad cargando el bulto pesado entre los dos, usando una puerta lateral que daba directamente al jardín trasero. Esperé ahí, congelada en mi auto, conteniendo la respiración aunque mis pulmones ardían, rogando desesperadamente a cualquier Dios que me escuchara que estuviera equivocada sobre lo que acababa de presenciar. 15 minutos, que parecieron 15 horas después, los dos hombres salieron por la misma puerta lateral, pero ya no llevaban la lona azul. Sus manos estaban vacías. Subieron al auto negro y se fueron, las llantas rechinando ligeramente en el pavimento. Ahora tenía que tomar la decisión más difícil e importante de mi vida. Una decisión de la que dependía posiblemente la vida de mi hermano. Podía llamar al agente federal Martin Ruiz ahora mismo, explicarle todo, darle las copias de la evidencia y esperar que llegara con refuerzos. Pero si hacía eso, si esperaba a que se organizara un operativo oficial, podrían pasar horas, tal vez hasta el día siguiente. Y si Marcos estaba ahí dentro, si estaba herido, si todavía estaba vivo, cada minuto contaba. Cada segundo que pasara podría ser la diferencia entre salvarlo o llegar demasiado tarde. O podía entrar yo misma ahora, buscar a Marcos y tratar de sacarlo antes de que fuera demasiado tarde. Era la decisión más estúpida, más arriesgada, más imprudente que podía tomar. Pero era mi hermano que había dedicado 3 años de su vida a buscar justicia para nuestro padre. Mi hermano que me había protegido toda mi vida. No podía simplemente quedarme sentada en mi auto, mientras él posiblemente estaba ahí dentro sufriendo. Tomé mi teléfono con manos que no dejaban de temblar y marqué el número de emergencias. Cuando contestaron, hablé en voz baja pero clara, dando la dirección exacta de la mansión de Salazar, explicando que había visto actividad sospechosa, pidiendo que enviaran patrullas inmediatamente. Pero no me identifiqué completamente y, más importante aún, no colgué la llamada. Dejé la línea abierta, el teléfono escondido en el bolsillo de mi chaqueta con el micrófono activo. Si algo me pasaba ahí dentro, si Salazar me descubría, al menos habría un registro de audio de todo lo que sucediera. Al menos alguien sabría la verdad. La puerta lateral que los hombres habían usado para entrar estaba entreabierta, como si en su prisa no la hubieran cerrado completamente. Mi corazón latía tan fuerte, tan violentamente contra mis costillas, que estaba segura de que cualquiera podría escucharlo a metros de distancia. Entré a la propiedad pisando lo más silenciosamente posible sobre el pasto húmedo del jardín lateral. La casa por dentro era aún más lujosa de lo que había imaginado desde afuera. Pisos de mármol italiano, candelabros de cristal, obras de arte que parecían originales colgando de las paredes. Todo comprado con dinero sucio, con el sufrimiento de familias destruidas por las drogas, con la muerte de mi padre. Podía ver una luz proveniente de algún lugar hacia el fondo de la casa y escuchar voces masculinas hablando en tonos bajos pero urgentes. Me moví hacia allá, pegada a las paredes, conteniendo la respiración cada vez que el piso crujía bajo mis pies. Las voces se hacían más claras mientras me acercaba. Venían del sótano. Había una puerta abierta y escaleras que descendían a la oscuridad. Bajé esas escaleras rezando a cada paso para que no crujieran, para que nadie mirara hacia arriba, para que mi suerte durara solo un poco más. Lo que vi cuando finalmente llegué al fondo y miré cautelosamente alrededor de la esquina me hizo contener un grito que amenazaba con escapar de mi garganta. Había un cuarto pequeño al final del sótano, con una única bombilla colgando del techo que proyectaba sombras inquietantes. La puerta de metal estaba parcialmente abierta, y ahí, atado firmemente a una silla de madera en el centro del cuarto, golpeado brutalmente pero milagrosamente vivo, estaba mi hermano Marcos. Su rostro estaba tan hinchado que casi no lo reconocí al principio. Tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón, el otro apenas abierto. Sangre seca manchaba su camisa que alguna vez había sido blanca. Sus labios estaban partidos y sangrantes, pero estaba respirando. Su pecho subía y bajaba irregularmente. Estaba vivo. Mi hermano estaba vivo. Esperé, apenas respirando, hasta que las voces que había escuchado antes se alejaron escaleras arriba. Escuché una puerta cerrarse en el piso superior. Entonces me moví rápidamente, corriendo hacia Marcos. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con una mezcla de shock absoluto, horror y algo que parecía ser esperanza desesperada. Ana, susurró con voz ronca y quebrada, apenas reconocible. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Tienes que salir de aquí ahora mismo. Van a regresar en cualquier momento. Vinieron hace apenas 5 minutos para interrogarme otra vez. Sacarte de aquí, respondí mientras mis dedos trabajaban frenéticamente en las cuerdas gruesas que lo ataban. Encontré tu nota. Sé todo sobre papá, sobre Salazar, sobre todo. No voy a dejarte aquí. Las cuerdas estaban increíblemente apretadas, cortando la circulación en sus muñecas que estaban rojas y hinchadas. ¿Trajiste ayuda? ¿Llamaste a Martín Ruiz como te dije en la nota? La línea de emergencias está abierta, expliqué mientras finalmente lograba desatar una de las cuerdas. Están grabando todo.
Si algo sale mal, tendrán evidencia. Ana, eso fue muy inteligente. Pero escucha, hay algo más que necesitas saber urgentemente. Las cuerdas finalmente cedieron completamente. Marcos trató de levantarse de la silla, pero sus piernas apenas lo sostenían, después de estar atado durante tanto tiempo. Se tambaleó y tuvo que agarrarse de mi hombro para no caerse. Me pasó el brazo por los hombros y comenzamos a moverse hacia las escaleras. Cada paso era agonizante para él, pero lo intentaba con todas sus fuerzas. Ana, mamá también estuvo en peligro, me susurró mientras subíamos lentamente. Por eso la convencí de irse con la tía Beatriz hace un mes. Le dije que necesitaba unas vacaciones largas, que la tía la necesitaba, cualquier excusa. Pero en realidad la estaba alejando de todo esto. ¿Mamá sabe algo de la investigación, de lo que descubriste? No, nada. Y es mejor que siga así hasta que todo esto termine y estemos todos seguros. Casi habíamos llegado a la puerta lateral. Casi estábamos afuera, casi lo habíamos logrado, cuando mi suerte finalmente se acabó. Todas las luces de la casa se encendieron simultáneamente, cegándonos temporalmente. Ricardo Salazar estaba parado en el pasillo principal directamente entre nosotros y la salida, bloqueando completamente nuestra única ruta de escape. Y no estaba solo. El detective Carlos López estaba exactamente a su lado, con su arma reglamentaria desenfundada y apuntando directamente hacia nosotros. Ambos hombres tenían expresiones frías, calculadoras, de depredadores que habían acorralado finalmente a sus presas. Ana Castillo, dijo Salazar con una voz suave que sonaba casi amistosa, pero que me erizó la piel. Eres exactamente tan impulsiva, tan irresponsablemente valiente como tu padre era. Él también pensó que podía ser un héroe. Pensó que podía exponer todo y salirse con la suya. Mira dónde terminó, déjala ir, Ricardo, dijo Marcos empujándome protectoramente detrás de él, a pesar de estar apenas capaz de mantenerse en pie. Esto es entre tú y yo. Ella no tiene nada que ver con esto. Ya le expliqué todo lo que necesitaba saber sobre tu operación. Sabe demasiado. Me temo que las cosas ya no son tan simples como eso, respondió Salazar, sacando su propia arma de la chaqueta de su traje caro. Ahora ambos saben demasiado, han visto demasiado, tienen demasiada información. Esta situación se ha salido completamente de control. Y francamente, me estoy cansando de lidiar con la familia Castillo. Su padre fue suficiente problema hace 10 años. Detective López, usted es policía, le grité con toda la valentía que pude reunir. Usted hizo un juramento de proteger y servir. ¿Cómo puede estar aquí haciendo esto? ¿Cómo puede vivir consigo mismo? López se rió, pero fue una risa amarga, completamente desprovista de humor real. ¿Sabes cuánto gana un detective en este departamento después de 20 años de servicio, niña ingenua? Menos de lo que tu hermano aquí gana en 2 meses sentado en una oficina con aire acondicionado. Ricardo me ofreció más dinero, del que jamás ganaré en toda mi patética carrera, solo por mantener la boca cerrada sobre un simple accidente de hace 10 años. Solo por cambiar algunos detalles en un reporte. Fue la decisión más fácil que he tomado en mi vida, y he estado viviendo muy cómodamente desde entonces. Todo pasó increíblemente rápido después de eso. Las sirenas que había estado esperando, que había estado rogando que llegaran a tiempo, finalmente sonaron afuera. Múltiples sirenas, acercándose rápidamente. Las luces rojas y azules de las patrullas inundaron las ventanas, reflejándose en los espejos y el mármol. Pero López y Salazar no parecían sorprendidos en absoluto. De hecho, para mi horror absoluto, Salazar sonrió ampliamente. Ana, ¿realmente creíste que llamar al número de emergencias regular funcionaría contra nosotros? Tenemos a media docena de oficiales en nuestra nómina, respondiendo llamadas en esta zona específicamente. Los que están llegando ahora mismo son nuestros. Vienen a ayudarnos a limpiar este desastre. Mi corazón, que apenas había empezado a sentir esperanza, se hundió hasta mis pies. Había cometido un error potencialmente fatal. Había llamado exactamente a las personas equivocadas. Marcos me apretó la mano fuertemente y en ese gesto sentí todo su amor, todo su miedo, toda su determinación. Ana, escúchame muy cuidadosamente, me susurró con urgencia, mirándome directamente a los ojos. Cuando te diga que corras, vas a correr tan rápido como puedas. No mires atrás ni por un segundo. No te detengas por nada. Hay una ventana pequeña en el cuarto de lavado al final de ese pasillo de allá. Puedes salir por ahí. Marcos, no voy a dejarte otra vez. Hazlo por papá, hazlo por mamá. Alguien tiene que sobrevivir para contar la verdad sobre todo esto. Alguien tiene que asegurarse de que estos criminales paguen por lo que han hecho. Y entonces mi hermano, mi protector, mi héroe, hizo algo que nunca olvidaré mientras viva. Reuniendo fuerzas que no sabía que todavía tenía en su cuerpo golpeado y torturado, se lanzó directamente contra el detective López con un grito de guerra, golpeando su brazo hacia arriba justo cuando disparaba. El disparo resonó ensordecedoramente en el espacio cerrado del pasillo, haciendo que mis oídos pitaran. La bala impactó en el techo, lloviendo yeso. «¡Corre, Ana!», gritó Marcos mientras forcejeaba con López tratando de quitarle el arma. Ahora, corrí.
Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me quedara, que ayudara a Marcos, que no lo abandonara. Pero sabía que, si no aprovechaba este sacrificio que estaba haciendo por mí, si no sobrevivía para contar la verdad, entonces todo habría sido en vano. Más disparos resonaron detrás de mí mientras corría por el pasillo, sin atreverme a mirar atrás. Encontré el cuarto de lavado exactamente donde Marcos había dicho. La ventana era pequeña, apenas lo suficientemente grande, pero me las arreglé para arrastrarme a través de ella, raspando mis brazos y piernas contra el marco de metal. Caí pesadamente en el jardín trasero, el impacto sacándome el aire de los pulmones. Pero me levanté inmediatamente y seguí corriendo. Corrí por el jardín trasero oscuro. Brinqué una cerca de madera que me dejó astillas en las manos. Crucé el jardín del vecino, ignorando los ladridos frenéticos de un perro. Brinqué otra cerca. Seguí corriendo por calles laterales, por callejones oscuros, sin dirección real, solo alejándome. Corrí hasta que mis pulmones ardían como si estuvieran en llamas, hasta que mis piernas temblaban incontrolablemente, hasta que el sabor a sangre llenó mi boca. Cuando finalmente me detuve, apoyándome contra la pared de un edificio para no caer, estaba a casi 1 kilómetro de distancia de la mansión. Temblaba tan violentamente que apenas podía sacar mi teléfono del bolsillo. Con dedos que no dejaban de temblar, marqué el número que había memorizado de la carta de Marcos. El número del agente federal Martín Ruiz, contestó al segundo tono con voz profesional. Agente Ruiz, agente Martín Ruiz. Mi voz salió quebrada, apenas reconocible, mezclada con sollozos que no podía controlar. Soy Ana Castillo. Marcos Castillo es mi hermano. Sé que él ha estado en contacto con usted. Necesito ayuda urgente. Ahora mismo. ¿Dónde está Marcos?, preguntó Ruiz inmediatamente, y pude escuchar que ya se estaba moviendo, abriendo puertas, arrancando un vehículo. Secuestrado por Ricardo Salazar en su casa. Le di la dirección exacta. Acabo de escapar, pero Marcos sigue ahí dentro. Hay policías corruptos involucrados, incluyendo al detective López. No podemos confiar en la policía local. Necesita traer federales. Muchos federales. Y necesita venir ahora porque si no lo hace mi hermano, va a morir. Voy en camino con un equipo completo. Dame 20 minutos. ¿Estás en lugar seguro? No lo sé. Creo que sí. Escóndete. Mantente escondida hasta que yo llegue. Te llamaré cuando estemos ahí. 20 minutos se convirtieron en los más largos de mi vida. Me escondí detrás de unos contenedores de basura, en un callejón oscuro, abrazándome las rodillas contra el pecho, temblando tanto por el shock como por el frío de la noche. Cada sonido me hacía saltar. Cada auto que pasaba podría ser Salazar buscándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi teléfono sonó. Era Ruiz. Estamos aquí. Tenemos la casa rodeada. ¿Dónde estás exactamente? Le di mi ubicación y 5 minutos después un convoy de vehículos negros sin placas llegó. Hombres en chalecos antibalas con las letras FGR en amarillo brillante bajaron rápidamente. Ruiz, un hombre de unos 45 años con cabello corto y ojos intensos, me ayudó a subir a uno de los vehículos. Respira. Estás a salvo ahora. Mi hermano está vivo. Lo vimos en las cámaras térmicas. Vamos a sacarlo. Lo que sucedió después lo vi desde dentro del vehículo federal, incapaz de hacer nada más que observar y rezar. El equipo de Ruiz entró a la mansión con precisión militar. Escuché por el radio, mientras desplegaban gas lacrimógeno, mientras gritaban órdenes, mientras aseguraban cada habitación. Ricardo Salazar fue arrestado en su propia sala, tratando de destruir documentos en la chimenea. El detective López fue encontrado en el sótano junto a Marcos, todavía sosteniendo su arma. Marcos estaba inconsciente en el piso pero respirando. Una ambulancia llegó dentro de 5 minutos. Los paramédicos lo estabilizaron y lo trasladaron urgentemente al hospital. Yo fui con él, sosteniendo su mano inerte todo el camino, rogando que abriera los ojos. Durante las siguientes 3 semanas, mientras Marcos estaba en el hospital recuperándose de costillas rotas, conmoción cerebral, deshidratación severa y múltiples contusiones, la investigación federal explotó en algo mucho más grande de lo que incluso Marcos había imaginado. La evidencia que mi hermano había recopilado meticulosamente durante 3 años, combinada con lo que los federales ya tenían en su propia investigación, desmanteló por completo la red criminal. Ricardo Salazar fue arrestado junto con 16 personas más, 5 policías locales incluyendo a López, 3 jueces municipales, 7 empresarios prominentes, un fiscal del distrito, todos comprometidos, todos corruptos, todos parte de una red que había estado operando durante más de una década. Las audiencias judiciales duraron casi un año completo. Marcos y yo testificamos múltiples veces, reviviendo los peores momentos una y otra vez frente a jurados, jueces, abogados defensivos agresivos. Recibimos amenazas constantes durante meses. Tuvimos que vivir bajo protección federal estricta durante más de un año, cambiando de domicilio 3 veces. Pero cada minuto de miedo valió absolutamente la pena cuando escuchamos los veredictos. Ricardo Salazar fue sentenciado a cadena perpetua, sin ninguna posibilidad de libertad condicional.
más 50 años adicionales por cargos múltiples. El detective Carlos López recibió 35 años por corrupción, encubrimiento, secuestro y obstrucción de la justicia. Los demás recibieron sentencias que sumaban más de 200 años colectivamente. La investigación también recuperó más de 40 millones de dólares en activos que fueron confiscados. Y lo más importante para nuestra familia, el caso de la muerte de mi padre fue oficialmente reabierto, reclasificado de accidente a homicidio. Y Ricardo Salazar fue formal y públicamente acusado del asesinato de nuestro padre, Goy. 18 meses después de aquella noche horrible que cambió nuestras vidas para siempre. Marcos y yo visitamos la tumba de papá cada domingo sin falta. Por primera vez en 10 largos años pudimos pararnos frente a su lápida y decirle con certeza absoluta que habíamos conseguido justicia, que los hombres que lo mataron estaban pagando por su crimen, que su muerte no había sido en vano. Mamá finalmente conoce toda la verdad completa sobre todo, cada detalle doloroso. Fue absolutamente devastador para ella descubrir que el hombre que consideraba su mejor amigo, que había estado en nuestra casa innumerables veces, que había cargado a sus nietos, había sido quien ordenó asesinar a su esposo. Pasó meses en terapia procesando la traición y el dolor, pero también fue profundamente sanador para ella. Después de 10 años de preguntas sin respuestas, de culparse a sí misma por no haber notado que algo estaba mal, finalmente tiene cierre. Marcos todavía tiene pesadillas frecuentes sobre esos 8 días que estuvo secuestrado. Yo también tengo las mías. Todavía me despierto regularmente a las 3:27 de la madrugada, la hora exacta de esa última llamada, con el corazón acelerado y el sonido de la voz quebrada de Marcos resonando en mis oídos. Pero ahora, cuando miro el reloj a esa hora, en la oscuridad de mi habitación, ya no siento solo miedo paralizante. Siento gratitud profunda. Gratitud inmensa de que mi hermano tuvo el coraje extraordinario de investigar la verdad cuando absolutamente nadie más lo haría. Gratitud de que tuve la determinación de no rendirme cuando desapareció, de seguir las pistas que dejó, y gratitud infinita de que ambos sobrevivimos para contar esta historia y para ver justicia servida, porque a veces la verdad está enterrada tan profunda, tan cuidadosamente escondida bajo capas de mentiras y corrupción, que solo el amor familiar inquebrantable tiene el poder suficiente para desenterrarla. Y a veces, una simple llamada a las 3 de la mañana no es solo una despedida desesperada. Es una advertencia crucial, una pista vital, una última oportunidad para hacer lo correcto antes de que sea demasiado tarde. Marcos me salvó con esa llamada tanto como yo lo salvé a él esa noche terrible, porque me dio las herramientas precisas, las instrucciones específicas, el mapa detallado hacia la justicia que nuestra familia había merecido durante 10 años. Hoy Marcos vive a solo 2 calles de mi casa, cerca pero no demasiado, lo suficiente para vernos todos los días si queremos. Cenamos juntos cada domingo sin falta con mamá, preparando las recetas favoritas de papá, contando historias de cuando éramos niños. Y tenemos una regla familiar absoluta inquebrantable. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejamos una llamada telefónica sin contestar. No importa la hora, no importa lo cansados que estemos, porque aprendimos de la manera más difícil posible que a veces las llamadas en medio de la noche son las más cruciales, las más importantes de todas. Son las que nos recuerdan que la familia es absolutamente todo y que vale completamente la pena luchar por la verdad sin importar cuán peligroso sea el camino. La última llamada de Marcos casi fue una despedida final y trágica, pero se convirtió en el comienzo de nuestra victoria contra aquellos que pensaron que podían literalmente salirse con la suya de un asesinato para siempre. Y cada vez que miro mi teléfono a las 3:27 de la madrugada, ya no escucho miedo en el silencio. Escucho la promesa de que nunca, nunca dejaremos que la injusticia gane.